Bien, buenas tardes a todos. Espérame, Yesni, te voy a indicar cuando ya estemos al aire. Recién estoy preparando la transmisión. Dame un segundito, por favor. Perfecto. La transmisión inició. Gracias, José. Buenas tardes a todos, a los oradores, jueces, panelistas y a las personas que también nos están acompañando en esta transmisión. Me presento, mi nombre es Yesni Garbizo Zoraide y en esta oportunidad voy a ser la juez principal de este debate. Así que vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, tomando en cuenta algunas cosas, por favor. Se tienen dos equipos, el equipo afirmativo que está conformado por Darían Crespo y por Nicole Pinto Castillo. Además se tiene el equipo negativo que está conformado por Yamir Casaflores y Paula Sumaeta Dávila. Estos dos equipos van a estar debatiendo la siguiente moción. Las cuarentenas son medidas ineficientes para combatir una pandemia. Vuelvo a repetir, las cuarentenas son medidas ineficientes para combatir una pandemia. Se tienen 5 turnos en el presente debate según el reglamento y también el formato zigzag que se está tomando para los debates de la Liga Internacional, que es exordio y argumentación por 5 minutos, preguntas por 3 minutos, refutación y defensa por 4 minutos cada uno de ellos, y por último el cierre y conclusión con 3 minutos. Les voy a pedir por favor que alguno de los jueces panelistas me pueda ayudar con el cronómetro. ¿Alguien? Sí, yo puedo hacerlo. ¿Blanca o Dalia me está hablando, perdón? Dalia. Perfecto, gracias, Dalia. Ok, se les recuerda también que al 1 minuto de terminar su intervención se va a realizar un pequeño llamado para que ustedes puedan administrar mejor su tiempo y conclusión de cada intervención que tengan. Bien, vamos a iniciar, por favor, con el equipo afirmativo. Tiene 5 minutos para realizar su exordio y argumentación. Su tiempo corre cuando empiece a hablar. ¿Puedo compartir pantalla? Claro que sí. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, señores adjudicadores. Buenas tardes, equipo contrario y personas que nos siguen en vivo. Nosotros somos el equipo afirmativo y vamos a defender la moción que lleva por título ¿las cuarentenas son medidas ineficientes para combatir una pandemia? Nosotros decimos que sí. Vamos a empezar lanzando algunas definiciones.
Definamos pandemia. Según la RAE, pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca casi a todos los individuos de una localidad o región, que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es una epidemia que se extiende al mundo. Definamos lo que es eficiencia y eficacia. Eficiencia, según la RAE, es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un fin determinado. Y la eficacia es, según la RAE también, es la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. Tengamos en cuenta la diferencia entre ambos. Ahora también vamos a definir lo que es cuarentena. Según la Facultad de Medicina de Clínica Alemana de Chile, se define como cuarentena a la separación y restricción de movimientos de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, por lo que tienen síntomas para observar si se desarrolla esta enfermedad. Se debe diferenciar lo que es cuarentena de aislamiento, ya que en la cuarentena también se separan a las personas que sean posiblemente contagiadas. Durante nuestros argumentos vamos a tratar de explicar que la cuarentena se enfoca más en lo que es la eficacia, dejando de lado la eficiencia, ya que daña a las poblaciones. Vamos con nuestro primer argumento que dice, la cuarentena es ineficiente porque no garantiza que el contagio disminuya, ya que existirán personas que se nieguen a cumplir las restricciones propias de una cuarentena. Siguiente, por favor. Y explicamos este caso con un ejemplo que pasó en Perú. Según el periódico del Tiempo, Perú se encuentra dentro de los países que más cumplieron la cuarentena. Y como podemos ver en el mapa, sus medidas fueron bastante estrictas. Dentro de este artículo del noticiero de BBC News, que es bastante conocido, se explica que una de las razones por las que no haya funcionado la cuarentena es que las personas se negaban a cumplirla, ya que esto afectaba a su economía. Las personas querían salir, necesitaban trabajar, entonces no cumplían la cuarentena. Nuestro siguiente argumento va a explicar mi compañero Darío. Ok, gracias. Bueno, primero reforzando un poco este argumento, me parece muy importante advertir que en muchos países, bueno, voy a dar ejemplo de muchos de ellos de Latinoamérica, ¿no? Existe una gran parte del trabajo es informal y no formal, es decir, que no hay contratos, no se tienen seguros de salud, etcétera. Estas personas que tienen un trabajo informal tienen que salir todos los días, ¿no? A trabajar básicamente a su suerte, y esto es muy importante porque justamente cuando tú aplicas una cuarentena, cuando se aplica una cuarentena, ¿no? Este grupo de trabajo informal es muchas veces dejado de lado, ¿no? Entonces justamente es el motivo por el que muchas veces se tiende a incumplir la cuarentena, ¿no? Y no logra ser una medida eficiente para poder combatir la pandemia. Ok. Nuestro segundo argumento es justamente, se enfoca justamente en esta diferencia entre eficiencia e eficacia, ¿no? No basta solamente con que la cuarentena pueda parar todos los casos de COVID, ¿no? Tiene que hacerlo teniendo en cuenta que hay una población que tiene muchas más otras necesidades aparte de no estar enferma, ¿no? Esa población necesita educación, necesita comer, necesita servicios. Y durante una cuarentena, todas estas necesidades se pasan de lado, no se dejan de largo. Esto es muy importante justamente porque si no se toma en cuenta esto, como no se hizo, ¿no? Se pueden llegar a perder millones de empleos. Por ejemplo, según la ONU, hasta mediados del año pasado se perdieron 400 millones de empleos en todo el mundo, ¿no? Además, por supuesto, de que ya es conocida cómo la pandemia afectó la economía de todos los países, como muchos de ellos dejaron de crecer y empezaron más bien a decrecer. Muy bien, ese es el segundo argumento. Y el tercer argumento es que que en los países que se podría evidenciar una cierta conexión entre una disminución de casos una preocupación por las condiciones de la población causada por una cuarentena, esto es justamente porque esta cuarentena tiene otros factores, como por ejemplo las condiciones materiales de cada país, ¿no? Estas condiciones materiales, por ejemplo, en China se construyó un hospital en 10 días a inicios de la pandemia, ¿no? La tienen solo algunos países. Y esos países no son los que logran, por esas condiciones, no porque la medida sea eficiente, tener buenos resultados. Gracias. Gracias al equipo afirmativo por su intervención. Vamos a pasar al equipo negativo para
que pueda realizar su exordio y argumentación. Tiene 5 minutos, y su tiempo corre cuando comiencen a... Muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, panel de jueces, espectadores y equipo contrario. Mi persona, Paula Sumaeta, y mi compañero, Yamir Casas, juntos vamos a defender la posición negativa en esta moción. Primero, quiero empezar impugnando dos definiciones dadas por el equipo afirmativo. Para empezar, cuarentena, ya que es muy restringido y no permite que este debate se desarrolle saludablemente. Así que voy a referenciarlo y voy a decir que, según la RAE, la cuarentena es un aislamiento preventivo que se somete durante un periodo de tiempo por razones sanitarias a personas, animales o cosas, pudiendo existir una cuarentena general y una cuarentena por persona o grupos de personas, incluso flexibilizándola. También quiero impugnar la definición dada en cuanto a ineficiente. Ineficiente, porque de eso se trata la moción, según el diccionario de economía, dice que es aquello que no cumple con el objetivo y con un mayor uso de recursos, y que la ineficiencia es la imposibilidad de realizar una actividad o alcanzar una meta al menor coste y en el menor tiempo posible, es decir, aquello que después de un análisis costo-beneficio no resulta idóneo aplicarlo. Luego de haber dicho eso, quiero desarrollar los siguientes 3 argumentos, en donde nosotros señalamos de que las cuarentenas no son medidas ineficientes para combatir una pandemia por lo siguiente. Número 1, cumplen con su objetivo, que es prevenir una mayor transmisión del virus y de esa manera reducir la cantidad de casos. Esto no va a desaparecer la enfermedad, lo que va a hacer va a reducir los contagios y darle un respiro al sistema de salud. Durante la historia se ha comprobado que las enfermedades transmitidas masivamente se ha hecho debido a que las personas se acercaban físicamente o se trasladaban de un lugar al otro. Y para ello, el aislamiento de las personas y la paralización de actividades fueron fundamentales para así evitar más contagios. Concluyendo entonces que las cuarentenas evitan más transmisiones, más contagios, y con eso se combate a la pandemia. Tenemos ejemplos cercanos como Nueva Zelanda, ¿no?, que fue el primer país en declararse libre de COVID y a la vez fue el primer país en adoptar una cuarentena. También territorios como Singapur, Hong Kong, Australia, que tuvieron una rápida acción en aplicar cuarentenas a relámpagos y luego cuarentenas parciales. Y eso les ha resultado muy bien según la BBC en el 2021. Como segundo argumento tenemos de que las cuarentenas usan recursos mínimos y se generan costos totalmente reversibles para el logro del objetivo, que es reducir la transmisión de los contagios, a comparación del escenario en el que no se aplicaría una medida como la cuarentena, en donde el uso de los recursos es mucho mayor y sus costos son irreversibles. ¿Por qué decimos eso? Porque las cuarentenas, para poder ejecutarse, para empezar, se necesita difundir la norma por medios digitales o impresos, el seguimiento de su cumplimiento por personal policial, militar, acciones subsidiarias del Estado o del sector privado para paliar una posible crisis económica. Y de todo esto podemos tener de que estos costos son totalmente reversibles. Ya como humanidad hemos pasado como 4 crisis económicas que han sido totalmente paliadas por los estados y no son permanentes, a comparación de un escenario en el que no se usaría la cuarentena como una medida para una pandemia, ya que aumentarían los casos, también la transmisión sería masiva, habría una excesiva demanda en los hospitales, clínicas, y lo peor de todo, habría el costo de una ola incontenible de muertes. Eso es un costo irreversible, porque a partir de la muerte de una persona no se puede retroceder. Ello en cuanto al segundo argumento. Como tercer argumento tenemos de que es una medida y estrategia fundamental para romper la cadena de transmisión. Eso es recomendado por expertos como la OMS, en donde en su actualización de sus recomendaciones para poder paliar una pandemia, dicen que es necesario estrategias y medidas que eviten y corten las transmisiones, los contagios de este virus. Dentro de ellas mencionan de que está la detección, la cuarentena, las pruebas y el tratamiento de todos los casos. 2, el rastreo y la cuarentena de los contactos. 3, el fomento de un distanciamiento y también una debida higiene. Y como lo he mencionado y como también ustedes lo han podido escuchar, la cuarentena forma parte fundamental de esto y por lo tanto debe de ser parte de todas las respuestas nacionales que debe tener una pandemia en el mundo.
Por estos tres motivos, por estas tres razones, argumentos, nosotros estamos muy seguros al señalar de que las cuarentenas no son medidas ineficientes para combatir una pandemia. Muchas gracias. Gracias a la intervención del equipo negativo, nos vamos a ir a nuestro siguiente turno, que serían las preguntas. Vamos a comenzar con el equipo afirmativo, que tiene 3 minutos. Su tiempo corre cuando comience a hablar. Bueno, ¿están conscientes de la diferencia de recursos entre países desarrollados y en vías de desarrollo? Sí, estamos conscientes. ¿Nueva Zelanda es un país que tiene más recursos que todos los países de Latinoamérica? No. ¿Qué país de Latinoamérica tiene más recursos? Depende de los recursos a los que está haciendo referencia. Ok, Por ejemplo, recursos económicos. Okay, considero que los países de Latinoamérica sí tienen mucho más recursos que Nueva Zelanda, ¿no? Ok, recursos económicos. Responda la pregunta, por favor. Nueva Zelanda tiene ¿A más qué se recursos. refiere con recursos Nueva Zelanda económicos? tiene más recursos económicos, ¿no? Más maneras de... ¿Tiene más recursos económicos que los países de Latinoamérica? Considero de que eso no pudiera decirlo exactamente. Igual no es relevante para este debate. No tienen información. Okay. Bueno, ¿está consciente de que la ONU, de que según la ONU, Nueva Zelanda es un país desarrollado y la mayoría de países en Latinoamérica son países en vías de desarrollo? Sí, pero eso no es materia de debate. Acá venimos perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, que conste que está consciente de esta diferencia de condiciones materiales. No he dicho que... Bueno, muchas gracias. Entonces, está bien. Usted hablaba de cómo medidas... ¿Usted cree que se podría haber realizado una cuarentena de la misma forma en Nueva Zelanda que en Latinoamérica o en África? Claro que no. Ya como lo dije en mi tercer argumento... Perfecto, hasta ahí está perfecto. Muchas gracias. Los estados deben de estar de acuerdo a... Por favor, déjeme hacer la siguiente pregunta. Muchas gracias. Ok, dígame. Ok, perfecto. Entonces está consciente de eso. Usted me hablaba también de costos reversibles. ¿Está consciente usted de que al decir que las muertes, pues evidentemente no son un costo reversible y de que la economía sí está incurriendo en un falso dilema? Pues está dando a entender que hay una elección. Claro que no. En todo caso, este no es el estadio de refutaciones. El estadio de refutaciones es el siguiente. Solo una pregunta, y para empezar, yo hago referencia a eso porque la economía, los daños a la economía no son permanentes. En cambio, los daños a la salud sí son permanentes. Perfecto. Y los daños son permanentes. Perfecto. ¿Y sabe usted qué daños producen los daños, qué daños a la población producen los daños a la economía? ¿Aló? Disculpe, no le llegué a escuchar. ¿Está consciente usted de los daños que producen un daño a la economía para la población? Por ejemplo, pérdida de empleos. Claro, ¿Está consciente de eso? Estoy consciente, lo he mencionado también en mi segundo argumento. He mencionado que tanto el Estado como el sector privado son los que vienen a ser subsidiarios para poder paliar las crisis económicas que puedan generar una pandemia. Lo he dicho. Sin embargo, he hecho la comparación, cosa que ustedes no hicieron. No hicieron una comparación entre los... Está bien, ok. Pero está consciente de que el daño económico causado por la cuarentena también es un problema. Aunque pudiera ser reversible, igual es un problema, ¿cierto? Claro que sí, pero eso no es materia de debate. Acá estamos viniendo a evaluar el costo-beneficio. Es decir, por supuesto. Gracias. Gracias, vamos a ir al turno del equipo negativo. Tiene 3 minutos para hacer su pregunta. El tiempo corre cuando comience. Muchas gracias. Ruego que sea directo con sus respuestas y dejemos de lado los formalismos. La primera pregunta, ¿cuál es el objetivo de la cuarentena? Encerrar a las personas. ¿Y qué parte no se ha cumplido de las cuarentenas? ¿Perdón? ¿Qué parte no se ha cumplido de las cuarentenas? Muchas personas decidieron... ¿Puede darme una estadística precisa? No, perdón. Muchas personas no se quedaron... No puede darme una estadística precisa. ¿Cuáles son las causas de que una persona fallezca en una pandemia? Puede ser por enfermedad, por accidentes, por otra enfermedad que no tenga que ver con la enfermedad. ¿Cómo se transmite el COVID-19? El COVID-19 se transmite por el aire, por fluidos. Por el aire, por fluidos, cuando dos personas están en un lugar encerrado. ¿No es así? Cuando dos personas están en contacto. En contacto directo. ¿Cuál es el accionar de los países frente a pandemias? En este caso,
bueno, en la mayoría de los casos de esta pandemia, Sea directo, por ha sido favor. la cuarentena. En esta pandemia ha sido la En esta cuarentena. ¿A qué daño se refiere usted? A ¿Perdón? decir que la pandemia ocasiona daños. ¿A qué daños usted se refiere a que la pandemia Al ocasiona daños? económico, por ejemplo, cuando Al le quitan, económico. Entonces la cuando pandemia, despiden a una persona y se queda sin entonces la empleo y sin cuarentena seguro es el y único sin factor ingreso. porque se ha desestabilizado la economía. ¿Perdón? La cuarentena es el único factor porque se ha desestabilizado la economía. No, para nada, pero ha sido Perú representa ha sido el todas las principal situaciones factor de países del económico mundo. por el que se ha Perú desestabilizado la economía el representa año las pasado. situaciones de todos los países del mundo. El año pasado ha sido el factor económico más Pero importante. no representa a todos los países del mundo. Representa la mayoría. De hecho, la crisis que hubo Representa es la una crisis mayoría, global. incluyendo a Nueva Zelanda. Ha sido una crisis global, incluyendo a Nueva que Zelanda. también estuvo en crisis, por supuesto. ¿Puede decirme por qué estuve en crisis en Nueva Zelanda? Por la pandemia y por la pandemia, pero no por la cuarentena, ¿no es así? No, ¿Cómo se dio por la pandemia. ¿Cómo se dio la cuarentena en toda América Latina? No se dio en todas, se dio en varios países, sí. En varios países. ¿Cómo se dio en varios países la cuarentena? Encerrando a las personas, evitando que vayan a trabajar. Encerrando a las personas, evitando que vayan a trabajar. Entonces, las cuarentenas obligan a las personas a que se queden en sus casas. Sí, lo cual causa a su vez evitando que se los puedan despidan, contagiar. por ejemplo. Que los ¿Y por despidan. qué la razón de las cuarentenas? ¿Cuál es el objetivo de las cuarentenas? De nuevo, encerrar a las personas. Esa fue su primera pregunta. Encerrar a las personas, pero primero dijo que es para que no haya más contagios. No, he dicho encerrar a las personas. Encerrar a las personas. Ese es el objetivo de la cuarentena. ¿Cuáles son las consecuencias de que las personas no entren en cuarentena? Las consecuencias que no entren en cuarentena es que, bueno, en este caso sigan pudiendo trabajar, un menor riesgo de contagio. Sigan pudiendo trabajar y tengan más posibilidades de contraer el virus, ¿no es así? Claro, podrían tener más posibilidades. Entonces, si no hay cuarentena, hay más posibilidades de que haya virus. Por supuesto, puedes aplicar otra medida como distanciamiento social sin la necesidad de una cuarentena. Entonces, si no hay cuarentenas, hay más posibilidades de contraer el virus, ¿no es así? Si usas una medida de distanciamiento social... Pero respondió que sí, hay más posibilidades de contraer el virus. ¿Por qué se contradice? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias al equipo negativo por su intervención. Vamos a ir a nuestro tercer turno, que sería la refutación. Vamos a comenzar con el equipo afirmativo. Tiene 4 minutos y su tiempo corre cuando comience a hablar. Está bien, muchas gracias. Para empezar, debo mencionar que en la sesión de preguntas, la compañera dijo, los daños en la economía no son permanentes, los daños en la salud sí son permanentes. Aquí debo aclarar que se está cometiendo una falacia de falsa dicotomía, ya que ellos, mediante esta afirmación, dicen que economía está separado de salud y eso no es así. ¿Qué pasa si no hay economía? No hay salud. Las personas no van a tener dinero para curarse. Eso no se debe separar. Entonces, nosotros hemos demostrado que efectivamente los daños a la economía repercuten en la salud. Ahora también otra cosa que debemos recalcar es que ellos se centran en nos dicen que Perú no representa a todos los casos que existen, pero ellos se enfocan en lo que es Nueva Zelanda. Singapur es uno de los países que también utilizó cuarentena relámpago, como bien ellos lo indicaron, pero debemos resaltar que no solamente se utilizó la cuarentena debe venir unida de la mano de otras medidas integrales sanitarias, por ejemplo, el distanciamiento social. Ahora ellos confunden mucho lo que es cuarentena con lo que es aislamiento, con lo que es distanciamiento social. Encierro, que es cuarentena, no es lo mismo que distanciamiento social, debemos recalcar. Darío, si tuvieras alguna otra refutación. Sí, por supuesto. Me gustaría justamente refutar su primer argumento, ¿no? Donde dieron el ejemplo de Nueva Zelanda. En este caso, ellos están enfocando, ¿no? Y están haciendo una deducción lógica que no es veraz, porque agarran el hecho de que hubo cuarentena y de que hayan disminuido los contagios, ¿no? Pero hay demasiadas variables que pudieron haber llegado para que se disminuyan los contagios. Por ejemplo, otras medidas, ¿no? Otras medidas como distanciamiento social, ciertos bonos del Estado para que las personas decidan quedarse en su casa, buenos hospitales, buenos médicos, que todas las personas hayan tenido trabajos estables. Todos estos factores contribuyeron justamente a eso. Es por eso que ese argumento no tiene sentido, ¿no? Están haciendo una causalidad que en este caso es una falacia dependiente resbaladiza, pues terminan, perdón, no es una falacia dependiente resbaladiza. No, pero no tiene sentido el hecho porque justamente no se comprueba en nada, ¿no? No tiene sentido decir que solamente por la cuarentena hubieron buenos resultados. Hay demasiadas medidas,
¿no? Que afectan en esto. Y es por esto que justamente ese ejemplo de Nueva Zelanda, y nosotros damos una explicación en los argumentos, que es el hecho de que sea un país desarrollado y que tenga muchos más recursos que los demás países, es justamente eso el hecho de que hace de que esa y otras medidas hayan funcionado, lo cual no quiere decir, y de nuevo recalcamos, que sea una medida eficiente, ¿no? Pues solamente estaría funcionando en parte en un país desarrollado, y no así, como lo hemos demostrado, en países que no tienen tantos recursos económicos como Nueva Zelanda, como China, como Canadá, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese caso, su argumento no tiene sentido. Eso me parecía que era muy importante destacar. Y nuevamente, repito, en su segundo argumento están justamente en una falacia de dicotomía, ¿no? Porque nos están dando a elegir cuando que el Estado mantenga una economía buena, ¿no? Permite que el Estado pueda pagar médicos, que el Estado pueda construir hospitales, que el Estado pueda hacer frente a una pandemia, ¿no? Pues esa sería nuestra refutación. Creo que es bastante importante entender estas diferencias entre eficacia y eficiencia, que el equipo contrario no las tiene claras aún, ¿no? Y justamente recalcamos también nuestra posición de que la cuarentena no es una medida eficiente, ¿no? Para combatir una pandemia. Muchas gracias. Gracias al equipo afirmativo. Nos vamos al equipo negativo. Tiene 4 minutos para realizar su reputación y el tiempo corre cuando comience a hablar. Muchas gracias. El primer argumento del otro equipo. No garantiza que el contagio se disminuya porque hay personas que no lo cumplen. Bajo esta misma lógica, también las leyes son ineficientes porque hay personas que la incumplen. Siempre y cuando usemos la lógica presentada por la contraparte, por el equipo positivo. También se mencionó que las personas necesitan trabajar, pero no solamente, como ya se mencionó, se debe a la cuarentena, sino a distintos factores, como el informalismo, que ya se mencionó, que reina en toda Latinoamérica, y es mencionado por la contraparte, y no solamente es culpa de la cuarentena que se haya desestabilizado toda la economía mundial. Número 2, se mencionó que no conocemos la diferencia entre eficiencia y eficacia. Sin embargo, para la contraparte es la que no conoce, parece el significado, porque eficiencia significa lograr el objetivo con el menor uso de recursos y eficacia lograr el objetivo. De igual forma, la contraparte mencionó fuentes en las que se dice que las cuarentenas han tenido efectos negativos. Sin embargo, no basta con solo mostrarlos, por lo que entra en una falacia de círculo vicioso al haber desestimado esta prueba, porque lo único que se basa es decir que las cuarentenas son ineficientes. Esto ya se concluye en sus premisas, eso ya se concluye hasta en su conclusión. ¿Cuáles son las pruebas por las que acreditan esto? Por las que tratan de defender la tesis que ellos dicen. De igual forma, se cometió una falacia de ad populum, porque dice que en muchos países. De igual forma, se cometió una falacia de generalización apresurada. No ha mencionado una fuente. No basta con solamente mostrarlo. Muchos países, es cierto, dejaron de crecer, pero eso no se debe únicamente a la cuarentena, por lo cual se deben a diversos factores, como ya se mencionó, el informalismo, el accionar político de los estados y muchos otros factores, y no solamente por la cuarentena que salvó vidas. De igual forma, en el tercer argumento de la contraparte se mencionó que se necesitan materiales de países desarrollados. Sin embargo, al no desarrollar este argumento de una manera correcta, de una manera debida, pues se presenta una invalidez de su propio argumento, por lo cual queda totalmente inválido su tercer argumento. Incluso de igual forma, dijeron que hay bastantes factores. Es cierto, hay bastantes factores por los cuales se desestabilizó la economía, pero no solamente es por la cuarentena. E incluso se dijo que las personas deciden quedarse en sus casas, dando la razón a este equipo, porque las personas ya conocen los riesgos de contraer la enfermedad y por eso prefieren las cuarentenas. E incluso la moción se refiere a la cuarentena de manera general. No solamente se refiere a cuarentena, a distanciamiento social. Ahí hay una diferencia, pero la moción se refiere a cuarentena de manera general. De igual forma, incluso sus preguntas se basaron en la falacia de pregunta compleja o también denominada de las muchas preguntas, porque presuponen algo que no ha sido aceptado por todas las personas implicadas, por ambos equipos, por lo cual las preguntas incluso terminan siendo inválidas por la contraparte, porque se va muy lejos de la moción y son en base a la falacia de las muchas preguntas. E incluso en las respuestas de la contraparte se mencionó que se debe a diversos factores, la desestabilización económica a nivel mundial, pero no solamente a la cuarentena, por lo que incluso el otro equipo termina dando la razón a este equipo. De igual forma, en todos sus argumentos no presentaron pruebas fehacientes para demostrar por qué las cuarentenas son ineficientes. Las cuarentenas salvaron vidas,
y la contraparte no ha podido demostrar lo contrario frente a lo que este equipo está defendiendo. Por eso y muchas cosas más, al haber desestimado todas las pruebas que ha presentado la contraparte en todos sus argumentos comete la falacia de círculo vicioso, porque al haber desestimado todas las pruebas, lo único que se limitan a mencionar es que las cuarentenas han sido ineficientes, pero ¿en base a qué? Han presentado pruebas, no solo basta con mostrarlas, sino basta con definirlas y tener un incisivo en esas pruebas. Por lo cual, todos los argumentos de la contraparte quedan desestabilizados y no ameritan una mayor atención por su parte, estimado jurado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al equipo negativo. Nos vamos a ir al turno de la defensa. El equipo afirmativo tiene 4 minutos y su tiempo corre cuando comiencen a hablar. Bien, primeramente me gustaría recalcar que durante la anterior fase el equipo contrario cometió una falacia ad ignorantium. ¿Por qué? Porque justamente están acusándonos de no demostrar la ineficiencia de la pandemia. Esto no tiene sentido. Justamente ellos tienen que demostrar que de la cuarentena. Justamente ellos tienen que demostrar que la cuarentena es eficiente, ¿no? No tendría sentido que nosotros, bueno, en este caso estaremos atacando sus argumentos, ¿no? Pero no tiene sentido que ellos no estén demostrando la eficiencia, que ese es el punto principal, ¿no? Demostrar que es eficiente y como ellos mismos lo decían, que en el costo-beneficio es una medida adecuada, es eficiente, ¿no? Pues justamente esto me parece una falacia ad ignorantium, lo recalco bastante bien, y también menciono durante su refutación que no hemos presentado pruebas de que los empleos y todo esto se han visto afectados. Justamente he mencionado una estadística hecha por la ONU, ¿no? De que durante la mitad del anterior año, ¿no? Es decir, en junio del año 2020, se perdieron 400 millones de empleos, ¿sí? Causados por la cuarentena, perdón, causados por la pandemia y esto quiere decir, ¿no? Que por las medidas y efectos de la misma pandemia, como por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo la cuarentena, que ha sido una de las medidas que más países han empleado alrededor del mundo y lo que a su vez ha causado, ¿no? La pérdida de muchos empleos. Entonces, de nuevo, quiero recalcar que justamente nosotros estamos diciendo que no es eficiente, no que no sea eficaz, es decir, no que no pueda controlar los casos de COVID, porque eso el equipo control lo dejó bastante claro en las preguntas, pero esa no es el debate, porque evidentemente la cuarentena podría ser eficaz. Eso no quiere decir que sea eficiente, ¿no? Que sea eficaz, más bien, quiere decir que podría, digamos, cumplir el objetivo de parar todos los casos de COVID. Está bien, eso quiere decir que es eficaz, pero no es eficiente así, ¿no? Porque logrando ese punto, que no lo logró en muchos casos, ¿no? En el intento de lograr ese punto, no está considerando las otras variables, como son la condición de la población, los costos que implica. Y esto es muy importante, ¿no? Porque en este caso, si se hubiera tenido más información al inicio de la pandemia, ¿no? Se hubiera podido aplicar una medida muchísimo más eficiente. Eso es muy importante tener en cuenta. Y es justamente, el debate es para pandemias en general, no para la pandemia en COVID. Entonces, si pudiéramos haber tenido en ese momento mucha más información, podríamos haber logrado medidas mucho más eficientes. Eso me parecía muy importante de aclarar. Y también atacaban mi argumento diciendo que no habíamos desarrollado adecuadamente esta diferencia de insumos materiales en países desarrollados y países en vías de desarrollo, ¿no? Me parece que más bien estaba bastante clara, ¿no? Los países desarrollados tienen muchos medios para poder controlar la pandemia en sus propios estados, ¿no? Como por ejemplo China ya vacunó a más de 1.000 millones de personas, ¿no? Eso a diferencia de los otros países que no tienen esas oportunidades. Entonces, sí lo hemos desarrollado bien. Es justamente que la cuarentena no es eficiente por esa diferencia, por esa dicotomía en las condiciones materiales. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Vamos a continuar. Equipo negativo, en su defensa tiene 4 minutos y su tiempo corre cuando comiencen a hablar.
Muchas gracias. Para empezar, ellos dicen que no hemos demostrado que la cuarentena ha sido eficiente y dicen que nosotros no tenemos en claro el significado de eficiencia en todo caso. Para empezar, la moción dice de que sí es que las cuarentenas son una medida ineficiente. Hemos dicho en las definiciones, incluso lo hemos impugnado, y hemos dicho que justamente una medida ineficiente es aquella que no logra el objetivo, uno, y también usa muchos recursos en ese proceso de querer lograr el objetivo. Por lo tanto, una medida eficiente va a ser aquella que logre el objetivo y que use menos recursos al momento de lograr ese objetivo, ¿no? Entonces nosotros, en todos nuestros argumentos y en la defensa, perdón, en la refutación, hemos hecho un análisis costo-beneficio, que es lo que el otro equipo debió haber hecho desde un principio. Nosotros lo hemos hecho comparándolo con aquel escenario en el que no se aplique una medida como la cuarentena. Y hemos llegado a la conclusión de que el costo de aplicar la cuarentena, que serían costos económicos, muy bien lo dicen ellos, que también, que también afectaría al sector salud. En ningún momento nosotros hemos dicho que se excluye a la economía del sector salud, ¿no? A comparación de este escenario, donde los costos son reversibles, las crisis económicas, los desempleos incluso son reversibles durante un periodo de tiempo en el que se pueden usar medidas paliativas para esto, en un escenario en el que no se use una cuarentena como una medida de respuesta para una pandemia, los costos van a ser irreversibles porque automáticamente los contagios van a incrementar, va a haber más casos severos en los hospitales, y a la vez esto va a traer una ola incontenible de muertes para muchos países. Ustedes debemos de analizar eso, ¿no? ¿Cuál nos cuesta más? Nos cuesta mucho más no aplicar una cuarentena que aplicarla. A eso nos basábamos. Bueno, ellos también dicen de que al momento ellos han hablado que las cuarentenas por sí solas no han acabado una pandemia, no han sido por sí solas eficientes, ¿no? En ningún momento nosotros hemos dicho que las cuarentenas por sí solas van a acabar una pandemia. Hemos dicho que ellos hacen una parte fundamental, que es evitar los contagios, cortar la transmisión de este virus. Eso en cuanto a esa refutación. También nos dijeron de que la economía, nos hacía una diferencia entre la economía de los países desarrollados y los no desarrollados como nosotros, ¿no? Y es allí donde nosotros hemos usado el argumento del costo-beneficio. Porque a pesar de que no somos en Latinoamérica, un país, no tenemos países desarrollados y no contamos con tanto tesoro público, nosotros podemos ver de que los costos serían reversibles en nuestra economía, totalmente reversibles a comparación de los costos más directos que tendría en la salud el no aplicar una cuarentena. También hemos dicho, ellos dicen de que este debate se hace referencia a una pandemia en general y no a la pandemia solamente del COVID. Bueno, habría que recordar al equipo afirmativo que una pandemia se le llama así porque justamente es un virus que es desconocido en ese momento, y ellos dicen que si hubiéramos tenido más información desde un principio, hubiéramos aplicado medidas más eficientes. Bueno, una pandemia es eso, una pandemia implica que no hay información de este virus y que se está esparciendo por todo el mundo. Ante ello, y todas las pandemias que han predecedido al COVID, se ha usado una cuarentena para poder paliarlas en todas las pandemias. Así que esta refutación por parte del equipo afirmativo no va de acuerdo a lo que estábamos debatiendo, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias en cuanto a la defensa. Muchas gracias a ambos equipos por sus intervenciones. Vamos a ir al último turno de este debate. Y para recordar también a las personas que nos están viendo, se está debatiendo la moción de las cuarentenas son medidas ineficientes para combatir una pandemia. Ok, ahora sí, vamos a ir con el equipo afirmativo. Tiene 3 minutos para realizar su cierre y conclusión. El tiempo corre cuando comience a hablar. Bueno, primeramente me gustaría citar a Winston Churchill, ¿no? Dijo, la democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Y esto es justamente, ¿no?, lo que queremos demostrar. ¿Por qué? Porque eso no quiere decir, ¿no?, que haya sido un sistema eficiente. Ahora sí, conectándolo con la temática, no quiere decir que la cuarentena sea eficiente. Puede ser eficaz, pero no es eficiente.
Eso nos parece muy importante que todos lo tengan claro en este cierre, ¿no? Y después quisiera recordarles que durante todo el debate el equipo contrario nos hizo escoger, ¿no? Nos hizo escoger entre la muerte o la economía, cuando evidentemente estos dos están conectados, ¿no? Y dependen uno del otro. Las condiciones materiales de un país, ¿no? Influyen en la manera en que va a tratar, sin importar, en la que va a tratar a sus habitantes en materia de salud, de educación, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque justamente demuestra que la cuarentena no es una medida eficiente porque no funciona para la mayoría de países, ya que la mayoría de países no son países desarrollados. Y esto hace que no sea una medida eficiente, ¿no? No basta con que sea eficaz en algunos casos. Eso es muy importante, porque justamente si cumple su objetivo en algunos países desarrollados, ¿no? Hay demasiados factores que influyen en que sea mucho, en que la cuarentena no sea eficiente o no, sino solamente eficaz. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta. Le paso la palabra a mi compañera para terminar el consejo. Sí, muchas gracias. También concluir diciendo que durante todo el debate el otro equipo se centró en que si no existe cuarentena van a haber más contagios y si hay más contagios va a haber mucha muerte y eso está muy mal, no es así. Hemos demostrado que existen otras maneras de contrarrestar los contagios, no necesariamente encerrando a las personas. Se puede implementar medidas de distanciamiento social, se puede hacer campañas de protección, campañas de prevención, un montón de cosas que algunos países han estado utilizando. Reafirmamos nuestros argumentos diciendo que las cuarentenas sí dañan a las economías, por lo tanto, desestabilizan los países y eso es bastante malo. Son ineficientes porque no simplemente se centran en su fin único, que es disminuir los casos. Simplemente toman datos epidemiológicos viendo cuántas muertes hay. No toman en cuenta los daños y las repercusiones que hay al existir esta cuarentena. Por ejemplo, las repercusiones sociales, las repercusiones económicas, etcétera. Nosotros hemos ganado porque el otro equipo no logra decirnos por qué son eficientes las cuarentenas. Simplemente nos hablan de la eficacia, pero no así de la eficiencia. Muchas gracias, orgullosos de defender. Agradecemos su atención. Gracias al equipo afirmativo. Vamos a continuar con el equipo negativo para concluir todo este debate. Tienen 3 minutos para realizar su cierre y conclusión. Muchas gracias. Quisiera citar a Winston Churchill para empezar. La suerte está en el cuidado de los detalles. A través de todo este debate se demostró que este equipo tiene la razón, que las cuarentenas no son ineficientes, en base a 3 sólidos argumentos presentados por este equipo. Argumento número 1, cumplen con su objetivo, que es prevenir una mayor transmisión del virus y de esa manera reducir la cantidad de casos, porque su objetivo es cortar la transmisión para que haya menos casos severos. Número 2, usan recursos mínimos y se generan costos reversibles para el logro del objetivo, que es reducir la transmisión de los contagios, a comparación del escenario en el que no se aplicaría esta medida, donde el uso de recursos es mayor y sus costos terminan siendo irreversibles. Un argumento que la contraparte no terminó de refutar, debido a que la cuarentena y su ejecución hacen un uso inadecuado de los recursos disponibles con los que ya cuenta el Estado. De otra forma, sin aplicar las medidas de las cuarentenas, habrían costos mayores. Es lo que se concluyó por ambos equipos, donde la compra de insumos y la contratación de personal médico no abastecería la existida demanda de salud por todos los infectados, porque las cuarentenas, y además se tiene que mencionar que si las cuarentenas hubieran sido ineficientes, nunca más se hubieran usado. Argumento número 3. Se concluyó por ambos equipos que la cuarentena es una medida y una estrategia fundamental para romper la cadena de transmisión, porque las medidas y estrategias básicas de salud pública que rompen estas cadenas y que son fundamentales para reducir la transmisión de contagios está la cuarentena y la cuarentena de los contactos, junto con otros factores que son pilares fundamentales de todas las respuestas nacionales de todos los estados frente a pandemias como la COVID-19. Y como se recalcó por este equipo, la cuarentena forma parte fundamental de ello. En cuanto a la información otorgada por el equipo positivo, así como sus argumentos de la contraparte, se concluyó que son distintos factores por los cuales se desestabilizó la economía, y no solamente por la cuarentena.
La contraparte debió tener en cuenta en qué parte debía introducir nuevos términos y en qué parte debía introducir las pruebas para acreditar sus argumentos. Y por supuesto, este debate terminó concluyendo en que la cuarentena sí funciona al ralentizar la propagación, al propagarse más despacio el virus. Conseguimos efectos positivos como el de aliviar los servicios médicos y hasta encontrar una posible cura. Con las cuarentenas se gana un tiempo valioso para muchas cosas, por lo cual las cuarentenas no son unas medidas ineficientes. Las cuarentenas son unas medidas eficientes. Las cuarentenas salvaron vidas. Hemos sido Paula Sumaeta y Yamir Casa. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muchas gracias a los oradores. Ha sido un debate muy interesante, de mucho nivel, así que felicitarlos a los 4 oradores. Les vamos a pedir, por favor, que nos den tiempo para la debida adjudicación y nosotros cuando estemos listos y cuando tengamos el veredicto final, les vamos a dar a conocer los resultados y les vamos a pedir que vuelvan a la sala. Así que denos algún. Sí, bueno, en esta oportunidad, para esta etapa, para esta fase no es necesario que vuelvan a la sala, los resultados se van a publicar directamente al Drive. Perfecto, gracias por la aclaración.